Bueno, hola, buenas noches a todos. Llegamos a la última clase, la última lectura, la lectura 10, que vamos a ir viendo. Está muy relacionada con el capítulo que vimos el último día, ¿vale? Y es un poco una continuación y además refuerza, ¿vale?, muchas de las ideas que estuvimos viendo sobre el cerebro y durante ese periodo que hemos dicho de la vejez, ¿vale? Entonces, todas las teorías del envejecimiento nos permiten explicar cómo es posible que haya pérdidas y deterioros en mecanismos básicos de la cognición, pero, ¿vale?, no se produzca una clara y semejante disminución en las habilidades. Es decir, el cerebro cambia y vamos a ver, hoy os he puesto os dije el otro día que en la lectura tenía una imagen de cómo cambia el cerebro para que veamos un poco esa visión, ¿vale? Y sin embargo siguen realizándose, siguen manteniéndose muchos mecanismos básicos de cognición, porque si realmente se estropeara los mecanismos a nivel como se estropea el cerebro, probablemente estaríamos peor de lo que estamos, ¿vale? Entonces, hay una teoría que se llama la teoría del andamiaje del cerebro, ahora luego la veremos, ¿vale?, que postula que además de esas redes neuronales específicas encargadas de cada tarea, es decir, nosotros sabemos que hay, bueno, que el cerebro siempre está en marcha y que hay diferentes puntos que se ponen activos cuando estamos realizando diferentes tareas y tal, ¿vale? Pero que hay unas redes genéricas que ya sabemos que se encargan de unas funciones, pero que parece que además, cuando el cerebro va envejeciendo y va perdiendo ese volumen, tal, parece que hay otras redes que se como ayudan, se como apoyan. Entonces yo tengo una red que se dedica a hacer una cosa y como esta se va haciendo pequeñita y se va cerrando, la otra la viene a asistir y también la ayuda, ¿no? Y entonces es como que le hace andamiaje, ¿no? El andamiaje entendido en el apoyo, en la ayuda, ¿vale? Entonces, durante la edad adulta existe un deterioro cognitivo que ya veíamos, no tan genérico, no tan bestia como muchas veces nos han querido decir, pero sí que es verdad que somos más lentos, ¿vale? Acordaros que lo decíamos el otro día, que hay una reducción de esa memoria operativa que probablemente tenga mucho que ver, decíamos, con el control inhibitorio, la incapacidad de dejar de tener información en marcha o de dirigir esa información hacia una cosa, por eso cambiábamos de tema y tal, y una disminución de determinadas capacidades a largo plazo. Acordaros que entre ellas no estaba el lenguaje, que parecía que sí que se mantenía y que mejoraba, ¿vale? Entonces, el análisis de todos esos resultados de la cognición, ¿vale?, medidos con test de inteligencia, que también estuvimos viendo, el WISE, ¿no?, que estábamos allí valorando los diferentes aspectos, parece que hay diferencias también en cuanto a la pérdida o el patrón de las diferentes aptitudes intelectuales. Acordaos que estábamos en el WISE 3, si no estoy equivocada, por lo tanto estábamos hablando de la división entre capacidad verbal y capacidad manipulativa, ¿vale? Yo os dije que ahora ya usamos más índices, tenemos 4 y tal, ¿vale? Bueno, ya hay 5, me parece que es, ¿vale? Entonces, no existe una disminución general en esa inteligencia, por encima de los 60-75 ya va a ir en cuanto al tipo de aptitud estudiada, ¿vale? Y a partir de ahí, pero hay un retraso en el deterioro intelectual con respecto al deterioro de mecanismos de cognición. Es decir, la inteligencia parece mantenerse mucho más tiempo que algunos de estos que hemos dicho, ¿vale?, cognitivos, ¿vale?, que son los procesos, los procesamientos, ¿vale? Entonces ahí tenéis una mini imagen, un dibujito de lo que es un cerebro joven y la densidad neuronal es muy alta y además hay múltiples sinapsis, y de lo que es un envejecimiento cerebral donde hay una atrofia de algunas neuronas, disminución de del número y además apoptosis, ¿no?, que es como que se rompen las neuronas, se desintegran, ¿vale? Entonces, esos cambios cerebrales con la edad afectan tanto al volumen como a las estructuras. Hay como una contracción de los axones, ¿vale?, una disminución de receptores de dopamina y esas pérdidas estructurales que el cerebro parece que van a repercutir en que haya luego ese deterioro en los mecanismos cognitivos. Entonces aquí tenéis el cerebro, ¿veis? Esto es un cerebro joven que se ve con mucho más volumen, veis que lo que va perdiendo es que hay un incremento en la actividad neuronal de los adultos, que sugiere que durante la edad adulta aparecen mecanismos de compensación mediante los cuales el cerebro
a medida que envejece, se adapta a la pérdida mediante una reorganización que hace que haya un aumento de activación y reclutamiento de áreas hasta entonces que no se encargaban de esas tareas, ¿vale? Entonces sería, vamos creciendo, el cerebro se va especializando, ¿vale? Porque sabéis que cuando somos pequeños, nacemos, el cerebro no está del todo configurado, tal, ¿vale? Entonces vamos creciendo, el cerebro se va configurando hasta que llega una edad, la adolescencia, en la cual el cerebro joven queda un poco así, configurado con sus redes neuronales dedicadas a cada cosita y tal. Entonces empieza ese deterioro, que es una pérdida de conexiones, de axones, de neuronas, de tal, y esa pérdida hace que esa especialización que teníamos en el cerebro joven se vaya quitando, ¿vale? Y parezca que se implican más las redes neuronales todas en todo, ¿no? Es decir, se ayudan unas con otras y se apoyan, hacen ese andamiaje que dice la teoría, ¿vale? Entonces eso sería para que tengáis una clara imagen de lo que es un cerebro pues cuando ha perdido todos esos. Entonces resalta el carácter adaptativo del cerebro humano y la plasticidad. Cuando hablamos de plasticidad cerebral, hablamos de que el cerebro puede asumir, incluso en accidentes y en cosas graves, ¿vale? Funciones o algunas redes neuronales pueden asumir funciones que no les correspondía hacer y que el cerebro va regenerando, ¿vale? Esas redes. Entonces ahí tenéis que en el cerebro parece que también durante la edad adulta y la vejez se va produciendo esa red, esa plasticidad y se van ayudando unas con otras teniendo en cuenta que el cerebro se va deteriorando, ¿vale? Entonces existen pérdidas desde edades tempranas en esas estructuras del cerebro, pero ahí si uno se mantiene intelectualmente activo, es decir, va estudiando, va leyendo, hace sus juegos mentales, su tal, y además tiene una actividad física que le ayuda a mantener, pues parece que se compensa, ¿vale? Ese proceso de deterioro que se produce durante la vejez, la ancianidad, y va a hacer que podamos seguir realizando con éxito tareas, ¿vale? Cotidianas, intelectuales complejas y cualquier tarea, ¿vale? Entonces, Park y Reuter Lawrence es los que nos proponen esa teoría del cerebro adaptativo, incluso en el envejecimiento, y lo que ellos llaman la teoría del andamiaje neurocognitivo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que cada vez hay más población mayor, ¿vale? Hay más adultos y que en 2050 habrá más adultos mayores, que más o menos calculando serán 26%, que niños menores de 15 años, que serán un 16%. Es decir, habrá una proporción del 10% más de adultos mayores que de niños, ¿vale? Entonces, todo es en los países desarrollados, eso ya lo sabemos, por eso tenemos los problemas de las pensiones, tenemos problemas porque, claro, se alarga el nivel, la calidad de vida nos ha hecho que se alargue los años de vida y, por tanto, pues que estemos más tiempo vivos. Entonces, eso supone tanto una oportunidad como una amenaza. La oportunidad, todo lo que esas personas nos pueden aportar en capital humano y en experiencia que tienen, ¿no? Entonces, a veces esa moda que ha salido con el tema de tener siempre personas jóvenes, de tener personas más, perdón que tengo moquete, tener personas más, buscar siempre como que hay que rejuvenecer las empresas y tal, y quitar según qué tipo de personas que tienen una experiencia y unos conocimientos, pues es algo que probablemente tengamos que dejar de hacer pronto porque nos vamos a quedar fuera vamos a tener una pérdida de capital humano que se llama, ¿vale? Vale, entonces la amenaza supone que, claro, tendremos la mitad de estos adultos a partir de los 85 años, si seguimos manteniendo ese nivel de vida y esa calidad de vida, pues el Alzheimer se retrasa, las demencias se retrasan, pero aparecerán y luego tendremos muchas personas con una población con tendencia a poder tener pues todos esos tipos de enfermedad con todo lo que conlleva, cuidados médicos, recursos familiares, etcétera, ¿vale? Pues actualmente se puede hablar de una sociedad de la fragilidad neurocognitiva, es la mayor amenaza que tenemos en cuanto al envejecimiento. Porque claro, el cuerpo aguanta, en la calidad de vida ha mejorado, estamos bien, no sé qué, pero claro, el cerebro, nosotros tenemos una fecha de caducidad todos, ¿vale? Entonces ahí tampoco.
Todas las técnicas de neuroimagen que ya habéis estudiado en muchas asignaturas, que el año que viene volveréis a estudiar conmigo en lenguaje, como la resonancia magnética estructural y funcional, la IRMF o la TEP, la topografía por emisión de positrones, ¿vale? Permiten comprobar todos los cambios que tenemos en el cerebro y nos han permitido ver toda la estructura, pero también las funciones, y nos enseñan que el cerebro y el sistema cognitivo son más dinámicos y adaptativos de lo que podíamos haber sospechado, ¿vale? Por lo tanto, eso tiene que ver con la plasticidad neuronal y con todo. Entonces, hay que proponer que los datos conductuales y cerebrales existen, pueden ser entendidos dentro de un modelo, esa teoría del andamiaje de cognición, ¿vale? La TAEC, ¿vale? Aquí os he puesto un cerebrito donde tenéis la P, ¿vale? Y la MR, corregirse, de Young Normal, un adolescente, perdón, un joven normal, un elderly normal, supongo que es un joven rural, y una persona con AD, que es Alzheimer, me parece, ¿vale? Y veis que las estructuras pues se van, no, un adulto, perdón, un adulto, vale, no es está aquí me parece, aquí, perdón, esto es el joven, ¿vale? También veis los puntos de actividad eléctrica que están cada vez más amarillos, ¿vale? Y veis que las personas mayores, los puntos de actividad eléctrica, ¿vale? Son menores y son más dispersos, ¿lo veis? ¿Vale? Entonces ahí tenéis además la intensidad baja, ¿lo veis? Vale, eso era para que vierais un poco todo esto, que cuando hablamos de las maquinitas estas y de las imágenes que nos ofrecen, pues que vierais un poquito también cómo se ve y tal, ¿vale? Pero bueno, hoy en día se puede ver. Entonces el cerebro es un órgano dinámico que busca mantener una homeostasis, ¿vale? Busca el equilibrio entre tal y con la edad, aunque descienden el número de receptores dopaminérgicos, que ya lo hemos dicho arriba. Esas estructuras cerebrales se contraen, por eso tiene ese aspecto que hemos visto. El joven es más jugosito, no sé si fuéramos zombies, pero el joven es como más jugosito, tal. El otro está como más reseco porque ha perdido volumen, ¿vale? Y ha perdido materia blanca y se hace menos densa, y eso hace que parezca que está como más marcado, ¿vale? Todo lo que son los surcos y todo eso, y las cíngulas, ¿no? Vale, y los cerebros de los individuos, incluso aquellos con alta actividad, se caracterizan por existir placas y marañas neurofibrales destructivas, ¿vale? Es decir, no es extraño encontrar que en el cerebro haya como un lío, ¿no? Un lío de cosas. Entonces el cerebro responde a estos daños cerebrales mediante una reorganización y readaptación, es decir, se me fastidia algo, lo repongo, lo readapto de alguna manera con lo que tengo, ¿vale? Entonces, imaginaros que nuestro cerebro, en nuestra casa, tenemos que reparar algo, pero no podemos coger nada de fuera, es lo que tengo. Entonces, con lo que tengo, a ver cómo, mezclando, uniendo o tal, se van pues dando soporte y autogenerando para poder seguir manteniendo eso que era lo que yo tenía, ¿vale? Entonces, el contexto de ese término andamiaje son esos cambios que producirán las redes para poder pues, darse apoyo, ¿vale? Y seguir manteniendo las funciones que el cerebro tenía, ¿vale? Entonces ahí tenéis el promedio de la curva cerebral que dice crece, ¿vale? Y masa cerebral en gramos, el cerebro crece, ¿vale? Va pesando cada vez más, hasta unos 1.400 gramos, más o menos, aproximadamente, ¿vale? Hasta los 20 años. A partir de ahí, bien, a fallar, pero mira, muy poquito a poco, está lentamente, ¿vale? Que hasta que ya te haces muy mayor y dices, ahora ya lo he perdido un poquito más, ahora ya no me funciona tan bien, ¿vale? Pero bueno, esta es la idea. Entonces, ¿qué mecanismos conductuales tenemos para el envejecimiento? A medida que aumenta la edad, muchos efectos de procesamiento de información se hacen menos eficientes. Era lo que hemos dicho. Y la velocidad de procesamiento, por si a alguien no le quedaba claro, capacidad de memoria operativa, la función inhibitoria y la memoria a largo plazo, ¿vale? Y más resistentes, recordar que también lo decíamos, son la memoria implícita, esa que está más automatizada, ¿vale? Por lo tanto, como más fácil, ¿vale? Y el conocimiento almacenado, especialmente hablábamos de los recuerdos del lenguaje, la memoria a largo plazo, todo el tema conceptual, ¿vale? O sea, la declarativa, la memoria declarativa, ¿vale? Entonces, ¿qué tal? Tomaron datos de velocidad perceptiva, memoria operativa visoespacial, medidas de memoria operativa verbal, recuerdo verbal, ¿vale? Y los resultados muestran pues que hay
graduales deterioros con la edad en los mecanismos cognitivos de la velocidad de procesamiento, esa memoria operativa, esa memoria a largo plazo y que comienzan durante la juventud, que son esos 20, a partir de los 30, ¿vale? Que había ese descenso. Solo la habilidad verbal, que es la de conocimiento acumulado, que está protegida con los cambios de edad. Estamos hablando de la memoria semántica, ¿vale? Entonces, claro, todo el tema del lenguaje, más edad, más lenguaje, más vocabulario, más hemos leído, más hemos hablado, más tal, ¿vale? Entonces, eso parece que es el que está más protegido a la hora de tal, ¿vale? Entonces, todo el tema del conocimiento verbal, habilidad verbal, ¿vale? Que era la parte, también hay en inteligencia, también se mantiene, ¿vale? Victoria Login Study muestra hallazgos similares en velocidad de procesamiento, tal, lo mismo, ¿vale? Memoria operativa, recuerdo de listas y de vocabulario. Entonces, tenemos que hay un desafío para estos investigadores, intentar entender el envejecimiento para ver qué causa que se produzca ese deterioro en unas funciones, no en todas, ¿vale? Sino que en algunas. Entonces, el enfoque general utilizado ha sido aislar mecanismos específicos para ver cómo funcionaba ese mecanismo después en un grupo de adultos, de personas mayores, ¿vale? Y ver cómo se relaciona todo eso con la edad, ¿vale? Ver cómo va variando con la edad. Entonces hay enfoques importantes en este estudio en cuanto a todo el tema cognitivo. Entonces, primera perspectiva de velocidad de procesamiento, que Stelhouse ha sostenido en forma convincente la velocidad perceptiva, es una habilidad cognitiva básica y fundamental que cuesta casi toda la varianza relativa con la edad en una amplia gama de tareas. Es decir, se ha reducido una evidencia considerable a favor de esta posición. Él dice que el tema de diferenciar perceptivamente las cosas que son iguales diferentes, las cosas que son más complejas o las formas que están formadas por otras formas, venga, sí, con formas de formas, ¿vale? Parecía que él hablaba de que había muchas tareas que tenían como base eso, pero parece que la evidencia en favor de eso se ha reducido. Otra perspectiva era lo de la memoria operativa, sí que decrece con la edad, ¿vale? Entonces tenemos procesos perceptivos, parece que sí tienen una base y se deterioran, pero no tanto como se decía. La memoria operativa sí que decrece. Las tareas perspectivas resaltan el deterioro de los procesos de control ejecutivo, ¿vale? Esa capacidad de controlar lo que estamos haciendo, la atención, la memoria, tal. Entonces, según esta perspectiva, los déficits de la cognición provienen de esa incapacidad de inhibir, ¿vale? Acordaros, inhibir lo que estoy pensando y, por tanto, la memoria operativa se encuentra con información saturada y por eso es más lenta y por eso se va a otros temas y por eso tal. Entonces, los adultos mayores muestran un enlentecimiento, ¿vale? Y deficiencias en esa memoria operativa en cuanto a la selección de información irrelevante, la supresión de cosas que no les sirven, a lo mejor están haciendo una tarea y se ponen a empezar otra en medio y tal, todo eso sí que tal, ¿vale? Pero la disminución inhibitoria está en el origen de la falta general de regulación atencional, que es no me fijo exactamente, por lo tanto estoy pensando en otro. Entonces es el task switching, ¿vale? Que sería cambio de tarea. Yo estoy haciendo algo, me voy a hacer otra porque no me he parado, no he terminado, pero mi cabeza ya se ha ido a otra, ¿vale? Y otras concepciones teóricas sobre este envejecimiento hablan de todo el tema del procesamiento automático y esforzado controlado, que es la implícita, ¿vale? A ver, estamos hablando de si yo tengo que hacer esfuerzo, es un procesamiento controlado, ¿vale? Y si no, es un procesamiento automático, cuando mis tareas ya se han automatizado, ¿no? Hay teorías que dicen que la mente inteligente, la mente tiende, ¿vale?, a la autoeficacia, por lo tanto intenta que todo lo que hagamos nos cueste poco, ¿vale?, que es el automatizar las cosas. Entonces Jacob y sus colegas han demostrado que algunas diferencias evolutivas en la memoria son debidas a eso deterioro en procesos controlados que requieren la atención y que no son automáticos y por tanto necesitan que estemos centrados, y eso parece que tiene más que ver con la memoria explícita, de hecho son de memoria explícita, ¿vale? Y existe ese apoyo de que no es tan importante, no es tan grande el deterioro en los procesos no controlados o automáticos, ¿vale? Pero existe apoyo
de la idea de que hay una ausencia de soporte ambiental e instrucción explícita, los adultos mayores se involucran menos en procesos controlados, ¿vale? Parece que no, tampoco se pone mal. Johnson y sus colegas también mostraron deterioros con la memoria con edad, se caracterizan por una pobre memoria de fuente, donde y cuando pasó algo, por lo tanto se descontextualiza la memoria. Sí, yo sé que esto me pasó, pero no sé cuándo fue ni dónde fue, ¿vale? Entonces el envejecimiento va a ir más, en la memoria va a ser más una idea general de que algo pasó, de que yo estuve tal, y puede ser más susceptible a la distorsión o a generar falsos recuerdos, ¿no? Porque estamos hablando de que no recuerdo cuándo pasó, dónde pasó y cómo pasó, ya estoy un poco diluyendo, ¿vale? Se difumina, es la palabra correcta, se difumina un poco toda esa idea y entonces puedo mezclarla con otra y creerme que tú estabas un día que fuimos a no sé qué fiesta, cuando tú no eras ese día, estabas otro, pero como el sitio era el mismo y tal, yo ya mezclo cosas y difumino ideas. Entonces me hace más poner pues falsos recuerdos o distorsionar, cosa que la memoria ya de por sí ya hace, ¿eh? Os recuerdo que os he recomendado el libro Los 7 pecados de la memoria para que lo vayáis viendo y veáis cómo la memoria no es tan maravillosa. Entonces, los deterioros relacionados con la edad en el control cognitivo hacen a los ancianos más susceptibles de tener pues influencia de procesos de abajo arriba, ¿no? De estos, del aquí y el ahora, de los datos a lo genérico, no tanto de esa capacidad quizás de análisis o de deductiva, ¿no? Sino inductiva, que sería un poco esto. Vale, Barthes y Lidenberg encontraron que los jóvenes adultos de menos de 60 o menos años de edad, mira qué monos que los llamen adultos jóvenes, a los de menos de 60 está bien, ¿no? Y los de 60 son adultos ya adultos. No había relación en función sensorial y medidas de cognición, ¿vale? Lo que indica que las habilidades eran independientes entre sensibilidad y cognición, ¿vale? Sostuvieron que hay una conexión relacionada con la edad entre el funcionamiento sensorial y intelectual que se refleja en ese envejecimiento, ¿vale? Y que los sistemas visuales y auditivos evolucionan como reguladores de la actividad, ¿vale? Y los jóvenes adultos emplean mecanismos específicos para tareas diferentes y esa indiferenciación, lo que veníamos diciendo en el caso de las personas más mayores, ¿vale? Que los jóvenes emplean mecanismos específicos para cada tarea, los más mayores van cada vez disminuyendo esa especificidad funcional y por tanto las neuronas sirven más para todo, ¿no? Son más útiles para todo. Es improbable que cualquier proceso simple o mecanismo unitario pueda explicar todo eso, ¿vale? Todo lo que se produce y la actuación conductual en los ancianos debe ser entendida por una influencia combinada de deterioros neurológicos, pero también procesos compensatorios que tienen con la edad, ¿vale? Quiere decir que es que por mucho que yo lea o por mucho que yo haga, para poder mantener mi neurona y tal, hay algo que es genérico, ¿no? Que pasa en todo. Entonces, algún proceso compensatorio tenemos con la edad, que evolutivamente o que fisiológicamente o que anatómicamente se debe ir a ver creando para poder responder a esas circunstancias que nos vamos a encontrar, que es que nuestro cerebro pues va perdiendo capacidad, pero va haciendo más, usando más los recursos para todo, ¿vale? Esto es lo que viene a decir. Entonces, el envejecimiento y esas estructuras, en el IRM para determinar la diferencia con edad en el tamaño de estructuras cerebrales, se medía el volumen, ¿no? Aquí tenéis que en 2003 Resnick y colegas mostraron evidencia sobre el deterioro de la materia gris y blanca, que era lo que habíamos visto, en un periodo breve de 2 años para adultos mayores de 59 de buena salud, ¿vale? Y que parecía que esto, tal. Los datos sobre la materia blanca, de acuerdo con los datos volumétricos, presentan un claro patrón de disminución con la edad, ¿vale? Es decir, perdemos materia blanca, perdemos materia blanca, ¿vale? Eso que la foto que hemos puesto se va como secando, imagináis que el cerebro es una esponja, es como la esponja más seca, ¿no? Que se va secando. Entonces, parece que eso puede llevar a un enlentecimiento en la conducta. Recuerda que la sustancia blanca, la mielina, hace que nuestro cerebro tenga cuando las neuronas que están mineralizadas pasan
más rápida la información unas a otras, ¿vale? Porque las vainas de mielina que rodean la cola de las neuronas, ¿vale? Que ahora no me sale, son dendritas, ¿sí? No, perdón, no me sale, ¿vale? Pues hace que bote y sea más rápido, ¿vale? Entonces, esta técnica para medir el número de receptores de dopamina, que hemos dicho que también disminuían, juega un papel importante en la regulación de la atención y la modulación, ¿vale? De la respuesta a estímulos, es decir, como yo gestiono mis respuestas, sugieren que la pérdida de los receptores dopaminérgicos es responsable de muchos efectos del envejecimiento y hay apoyos provenientes tanto de la asimilación computacional como de los trabajos realizados a partir de imágenes cerebrales, ¿vale? La atención cognitiva va sufriendo un deterioro en el ciclo vital que va igual, pues igual que el volumen cerebral, que como hemos dicho incluso impresiona que se vaya disminuyendo tanto el volumen y que sigamos siendo tan capaces de hacer tanta cosa porque el cerebro es mágico, maravilloso. Entonces esas relaciones entre la disminución de las medidas estructurales y no siempre ha sido observada y puede ser que tal. Entonces hablemos de la bilateral prefrontal. Vosotros sabéis que tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿vale? Y que parece ser, según hemos estado estudiando, que han permitido ver el cerebro con las técnicas de tomografía por emisión de positrones y el magnético funcional, ¿vale? Incrementos de flujos sanguíneos y oxigenaciones de esas estructuras específicas cuando se realizan diferentes trabajos, ¿no? Sobre todo en el área prefrontal es el área más encargada de todo lo cognitivo, ¿vale? Por eso estamos aquí insistiendo mucho en todo el tema de la prefrontal y de lo cognitivo, ¿vale? Entonces permite observar cómo la activación cerebral cambia en función de las demandas de la tarea en unos segundos. Entonces, esa discontinuidad que existe en el patrón de actividad neuronal en adultos jóvenes y los mayores, ¿vale? Entonces, hay unos estudios sobre la memoria operativa verbal, ¿vale? Que sería trabajo y la memoria verbal a largo plazo, que muestran evidencias de que la actividad prefrontal izquierda en los adultos jóvenes, mientras que en los mayores había activación en ambas partes, ¿vale? Entonces, los hemisferios cumplen funciones diferentes hasta llegar a una edad, por lo que nos están explicando aquí, que hoy estamos descubriendo, ¿vale? Entonces, el área prefrontal realiza unas tareas concretas, ¿vale? Pero en cuanto más jóvenes, pero cada una de las áreas diferentes. Como estamos hablando de lo verbal, os lo voy a explicar como veremos en lenguaje. Entonces, el área izquierda es más analítica y estaría analizando en cuanto al tema de actividades o memoria operativa verbal, estaría analizando más el contenido de las palabras, el significado y el razonamiento. Mientras que el área derecha, que es más emocional, pues yo os lo explico así como yo lo entiendo, que a mí me sirve, ¿vale? Está más centrada en toda la parte prosódica, la parte de entonación, lo que quiere decir y tal. Entonces, digamos que cuando nos hacen un comentario irónico, por ejemplo, la parte izquierda recibirá el mensaje y la derecha le diría automáticamente a la izquierda, ¡fiu! Cuidado que este va con segundas, ¿no? Tú me has dado, derecha, me has dado la matización de la comprensión de lo que me está diciendo, ¿no? Así funcionaría un cerebro normal. Durante el desarrollo va aprendiendo y tal y cual, ¿vale? Pero parece que cuando el cerebro va envejeciendo, ¿vale? Es decir, se hace más mayor, parece que cuando llega el mensaje, cualquier tipo de comentario irónico, ambas zonas estarían a la vez poniéndose en marcha y activándose para trabajar, ¿vale? Y entonces habría una menos especificación de esas tareas y todos irían a la una para trabajar, ¿no? Sería un poco así. Entonces parecía sugerir que para llevar a cabo una tarea que era focal en los jóvenes, el cerebro envejecido trabaja de una manera más usándolo todo, ¿no? Distributivo compensatorio. Es decir, mira, resulta que hemos perdido unas cuantas neuronas de la parte izquierda y la derecha también ha perdido unas cuantas. Entonces, ¿por qué no derecha e izquierda vamos juntas, hacemos todo y así ya está, ¿no? Un poco así, esa es la idea. Entonces, la sobreactivación que se produce en regiones prefrontales ha sido ligada específicamente en los adultos a las mejoras de la memoria, ¿vale? Recordad que la memoria, bueno, todo lo que es cognición, memoria, atención, ¿qué más? El lenguaje no, el lenguaje está en el otro lado, en el temporal.
¿vale? Porque me he liado. Perdón, me he liado. Vale, todo eso, incluso velocidad de procesamiento, las funciones ejecutivas, es que no me salía, ¿vale? Están ligadas a mejorar, ¿vale? Y están en el área prefrontal, ¿vale? Entonces, la codificación de imágenes, más alta activación en áreas de parahipocampo, en adultos jóvenes, de procesamiento que fueron correctamente recordadas en comparación con los ancianos. Los adultos mayores mostraron una alta activación frontal medida por los ítems de recordados, ¿vale? Los adultos mayores de altos niveles de activación frontal inferior estaban con bajo nivel de activación hipocampática, ¿vale? Y les sugerían que más alta actividad frontal puede tener una función compensatoria para la activación mediotemporal, es decir, que esa activación que se da más en una zona del cerebro parece que compensa. Lo de la codificación de palabras, pues lo mismo, mostraron evidencias de una mayor bilateralidad en adultos jóvenes durante la codificación de palabras que eran recordadas, ¿vale? Cabecera confirmó el patrón compartido de bilateralidad frontal y disminución de la actividad de hipocampo en adultos mayores en atención, memoria operativa, memoria a largo plazo y que parece que este patrón es un patrón global, ¿no? Que se da en la mayoría de todos estos. Por lo tanto, todas estas investigaciones apoyan el tema de la bilateralidad, ¿no? De que se pierde esa especificidad tan marcada del joven y parece que hay ese proceso de andamiaje que nos están proponiendo los autores, ¿vale? Persson demostraron que los individuos viejos mostraron mayor contracción durante un periodo de 10 años del volumen del hipocampo, tenía un peor recuerdo, pero también mostraba una mayor activación del córtex prefrontal. Recordad que el hipocampo y el córtex están muy conectados, ¿vale? De hecho, se integran. Entonces, pues cuando el hipocampo falla, pues también parece ser que el córtex prefrontal derecho también se pone un poco a colaborar, ¿no? El andamiaje. Y la activación neuronal adicional asociada a la edad parece tener una función y mejora de esas ejecuciones, ¿vale? Entonces parece que está ayudando. Descrito como compensatoria, es decir, no te funciona, yo vengo a ayudarte, no funcionas, yo voy, vamos los dos, nos ayudamos y compensamos, de manera que estamos reorganizando la estructura cerebral o más bien la funcional, ¿no? Funcionalmente en el cerebro envejecido, ¿vale? Entonces, ¿qué es esa teoría de la que estamos hablando del andamiaje sobre el envejecimiento? Pues esos neurocientíficos cognitivos de los que hablábamos intentan comprender cómo somos tan competentes cognitivamente. Claro, si nosotros lo pensamos siempre es, ya no soy como era, ya no recuerdo lo mismo, ya mi cerebro me falla, ya tal. Pero aún así, teniendo en cuenta los cambios neurobiológicos, como pone aquí, ¿vale? Pues tenemos que pensar que es que tenemos un cerebro que es una máquina, porque teniendo en cuenta esos cambios, tendríamos que perder muchas más funciones. Entonces, esa teoría del andamiaje sobre el envejecimiento cognitivo postula que la conducta se mantiene con la edad a un nivel relativamente alto, a pesar de todos esos desafíos, deterioros, tal, debido al andamiaje compensatorio. Y explica el andamiaje compensatorio como el reclutamiento de circuitos neuronales adicionales que apuntalan estructuras deterioradas cuyo funcionamiento se ha vuelto ruidoso, ineficiente o ambos. Es decir, uy, que esta no funciona bien, vamos las otras a ayudarla. Uy, que esta ya no va lenta, pues vamos las otras a ayudarla. Y eso hace que el cerebro siga pudiendo realizar todas esas funciones, aunque biológicamente o que en nivel de configuración parezca que está atrofiado del todo y que no puede, ¿no? Es como si, pues eso, fuéramos todos tú, vamos a ayudar, tú, vamos a ayudar, ¿vale? Entonces, somos pocos, pero nos ayudamos. Éramos muchos, no nos necesitábamos y cada uno iba a la suya. Cuando fuimos pocos, nos juntamos y nos ayudamos. Entonces, la evidencia de mayor actividad bilateral y una sobreactivación de las áreas prefrontales refleja esa implicación del andamiaje compensatorio, que parece que esas áreas de activación bilaterales, que las dos partes de los dos hemisferios se activan, ¿no? Para lo que hemos dicho, la función del lenguaje que yo os he explicado, aunque ambas dos durante la juventud funcionan, no se ayudan tanto. Cuando es procesar, bilateralmente se juntan y lo procesan todo, ¿vale? Entonces, ese andamiaje es una propiedad habitual, dinámica,
del cerebro adaptativo. Es decir, compensar, ayudarse es algo habitual. ¿Por qué? El andamiaje es un proceso que se caracteriza en la dinámica neuronal a lo largo del ciclo de vida. Seguro que habéis oído hablar, ¿vale?, de niños pequeños, por eso se trabaja tanto con ellos, pero de niños pequeños, por ejemplo, hay un vídeo en internet, si lo buscáis y tal, niños que han tenido problemas y se les ha, pues, tenido por epilepsias, por problemas neurológicos, por tal, que no hubieran podido realizar según qué tipo de actividades o de movimientos o de funciones. Y que tras una operación y un entrenamiento, pues han podido, tal, porque el andamiaje, el hecho de que una red neuronal se haga cargo o ayude a otra que se ha estropeado a realizar una activación, también se produce en niños pequeños y tal. Por eso la reeducación cognitiva, el seguir trabajando, el insistir, el fomentar en los niños que luchen, que se activen, es tan importante. Entonces, no es solo algo que se dé en el envejecimiento, sino que es lo normal, ¿vale? Pero usado para explicar la respuesta del cerebro a la adquisición de cosas nuevas en adultos jóvenes, como aquellos que han perdido alguna habilidad o alguna cosa. Para adquirir una nueva destreza, un conjunto inicial de circuitos neuronales debe ser reclutado y desarrollado de forma que proporcione la estructura para que se pueda hacer esa nueva tarea y se den clases. Entonces, a medida que se va aprendiendo, la ejecución requiere menos esfuerzo y, por tanto, se convierte en sobreaprendida o automática. Y esos circuitos que han pasado de una red más amplia y dispersa a unos circuitos específicos, ajustados y óptimos en unas regiones que están trabajando conectadamente, y esas opciones se promueven o se dan andamiaje entre ellas, ¿vale? Esto sería cómo funcionaría normalmente, es decir, en el cerebro cada circuito se va preparando y se va especializando en una cosa hasta que quedan todos especializados y tal, y luego hay esa eficacia, lo que yo os decía, el cerebro lo que busca es eficiencia. Entonces, si puedo usar 3 neuronas para hacer esto, las dejo esas 3 y las otras que se vayan a crear una nueva red, así como voy aprendiendo, creo nuevas redes neuronales con nuevos aprendizajes, ¿vale? Pero porque también me quedan liberadas de otros que ya he automatizado, entonces ya no necesito esa energía, ese punto, ¿vale? Puedo seguir haciendo las cosas con menos neuronas. El córtex presocial es una ubicación principal del andamiaje, ¿vale? Desde el andamiaje puede ser entendido como los circuitos que proveen un soporte suplementario, complementario, una vía alternativa de lograr una respuesta a conducta con un propósito cognitivo. Es decir, pueden ayudar a los que hay, pueden complementar porque no acaban de funcionar bien o de hacer su función, y también pueden sustituirlos, ¿vale? Entonces, si una persona, esto de verdad que pierde una función o le falla algo y se entrena y tal, se han dado casos de una rehabilitación casi milagrosa, como se diría, ¿no? Porque han vuelto a funcionar los sistemas, que no son esos, que han habido otros que se han puesto en marcha a realizar esas acciones, ¿vale? Otras redes neuronales. Una vez desarrollado el córtex prefrontal, es la estructura más versátil del cerebro. Esta es una máquina. Entonces, el cerebro envejecido, el andamiaje reside ampliamente en esa estructura. Es decir, todo el córtex prefrontal es el que más capacidad tiene para andamiaje, para ayudarse, por tanto, bilateralmente trabajará más. Los circuitos prefrontales aparecen en forma destacable en la sobreactivación relacionada con la edad, ¿vale? Entonces, trabajan más, están más funcionando y tal, ¿vale? Y ya como de esto, el andamiaje es una respuesta neurocognitiva al desafío, como por ejemplo desafíos al sistema neurológico. Tú me desafías tiempo, edad, tal, pues yo más, puedo seguir haciéndolo, ¿no? Entonces habla de desafíos a nivel neurológico que pueden ser extrínsecos o intrínsecos, ¿no? Los extrínsecos, cuando el cerebro se enfrenta con demandas de tareas nuevas, imprevistas, o de niveles aumentados, aquella parte que decíamos más controlada y en la que el cerebro tiene que trabajar, ¿vale? Intrínsecos, como cuando los circuitos neuronales son alterados metabólicamente o estructuralmente. Pasajeras, por ejemplo, cuando ya no puedo dormir o estoy cansado, tal, o todo lo que es el envejecimiento permanente, por lo tanto, ahí se producen esos circuitos neuronales más alterados metabólicamente porque se pierden ciertas, pues la dopamina, la mielina, etcétera, ¿vale? Entonces, Banich demostró que a medida que aumenta esa complejidad de tareas, los adultos jóvenes se involucran en un procesamiento más bilateral, ¿vale? Es decir,
Cuanto más joven, más bilateral, más hemisferio por hemisferio separados, ¿vale? Y los adultos mayores también muestran patrones de actividad neurocognitiva bilateral, pero con tareas de menos demanda, ¿vale? Cuanto más demanda, más bilateral, y cuanto menos demanda, menos bilateral, ¿vale? Entonces, cuando más demanda, más bilateral, perdón. La respuesta del frío es un desafío extrínseco a eso, ¿vale? Es decir, tú me desafías con tareas complejas, mi cerebro ya no es lo que era o no está igual o ya no tal, pues yo uso toda mi red para luchar contra ti. Entonces sería un poco esa la idea de desafío como tal, ¿vale? Y luego hay variabilidad individual y factores que promueven ese andamiaje, ¿vale? Entonces, como todos sabemos, nos vamos envejeciendo por 1000 causas, multicausalmente, ¿vale? Multifactorial, muchos factores que nos hacen ir deteriorándonos, tanto la cantidad como la cantidad de andamiaje, pueden ser comprometidos. Entonces, mayores grados de envejecimiento estructural pueden ser debidos a, uno, que tengamos mayor susceptibilidad genética, ¿verdad? Que nosotros hablamos mucho de la conducta, del tal y cual, pero genéticamente venimos marcados, ¿no? Hay una teoría que dice que tenemos marcado el día que nos vamos a morir, ¿no? Genéticamente y tal. Bueno, cada uno lo que piense está bien, pero hay una susceptibilidad genética en cuanto al deterioro físico corporal de cada uno, ¿vale? También hay enfermedades que van a ayudar a que nos deterioremos más rápidamente o tal. También hay experiencias adversas. No es lo mismo alguien que ha tenido buena vida, que ha podido comer bien, que ha podido pues tener un descanso, su estrés bueno, su estrés, ¿no? Eustrés, su tal, ¿vale? Que otra que pues que ha tenido que trabajar muchísimas horas, que no ha tenido suerte, que tal y que cual, ¿vale? Y también la edad. Pues recordar que a partir de los 80 es muy probable pues que nuestro cerebro falle ya bastante, que no tal, mientras que entre los 60 y los 70 todavía el cerebro puede funcionar, ¿vale? También esas diferencias individuales pueden surgir de esa disposición o eficiencia del andamiaje, ¿no? Pues el resultado de tener mejor forma física, las personas que se cuidan, las personas que están estimulados cognitivamente, ¿no? Yo mandaría a todas las personas a seguir leyendo, a seguir haciendo tareas, a seguir activándose, a viajar, a las personas mayores yo las mandaría, vamos, a disfrutar. La perseverancia en la función cognitiva en la edad, es decir, cuando yo más sigo trabajando a pesar de que yo me vea más lento, que eso pasa a veces, ¿no? Que las personas mayores es como ya no me va bien o ya no lo entiendo, ya no me sale tan rápidamente como me salía antes, pues paro la tarea y dejo de hacerla, con lo cual el cerebro pues pierde ese ejercicio mental que estaba muy bien que la persona siguiera haciendo. Eso es lo que se hace muchas veces en terapias de recuperación de personas pues que ya empiezan a tener demencias tipo seniles o tipo Alzheimer, ¿no? Que vayan siguiendo haciendo cosas que no paren, porque entonces el cerebro para, esto es así, ¿no? Entonces la función cognitiva hay que hacerla trabajar, ¿no? A mí me gusta ver los cerebritos estos que hay por internet con sus músculos, haciendo músculos, porque el cerebro es un músculo y hay que seguir trabajándolo, ¿vale? Y los individuos que poseen en la vejez habilidades cognitivas excepcionales altas serían aquellos que han tenido baja susceptibilidad genética al envejecimiento biológico y un andamiaje altamente efectivo. Es decir, el envejecimiento biológico, esas estructuras, esa mielina, esa dopamina, esos tal, pues se han mantenido mejor y además el trabajo de las redes neuronales en cooperación, colaborando, pues ha sido mejor y por tanto se mantienen mejor, ¿vale? El andamiaje es promovido por el entrenamiento y la actividad cognitiva. Lo hemos dicho, lo hemos venido diciendo y lo hemos repetido. Hay una evidencia en la literatura animal que sugiere que los cambios de las estructuras corticales pueden ocurrir como resultado de desafíos externos, ¿vale? Pero también hay evidencia que habla de que los humanos desarrollamos andamios como resultado de experiencias estimulares, es decir, lo que os decía, seguir viajando, seguir leyendo, seguir realizando actividades mentales a pesar de que les cueste más o se noten más lentos. La mayoría de personas ancianas es, ay, ya no es como antes, ya no puedo, por lo tanto. Entonces nosotros que lo vamos a saber, ya os quiero a todos haciendo 1000 cosas, no pararnos, ¿vale? Bueno, y la conclusión de todo esto, pues vamos a ver que este modelo
de la teoría del andamiaje cognitivo, ¿vale? Integra el impacto del envejecimiento y la experiencia para ver cómo esas neuronas se reorganizan, ¿vale? Y consiguen, pues, seguir rindiendo a unos niveles muy altos a pesar del deterioro biológico, ¿vale? Entonces invoca un mecanismo de andamiaje como base para la comprensión de ese envejecimiento, que es, pues, ese mecanismo que hace que algunas redes neuronales puedan ayudarse, pueden compensar, ¿vale? Y ayudar a otras en la realización de algunas tareas que en la adolescencia o en la juventud eran más específicas de una área del cerebro, ¿vale? Entonces sitúa ese envejecimiento cognitivo dentro de esa plasticidad neuronal y también del desafío, ¿no? De poder conseguir mantener, ¿vale? Esa funcionalidad y esa capacidad que hemos tenido durante años, ¿vale? Entonces esa actuación de los adultos debe ser entendida en términos de múltiples factores determinantes, ni que influyen en el deterioro como que influyen en el andamiaje, aquello que hemos dicho de que puede haber la persona que mejor mantenga será la que haya conseguido menos deterioro biológico y mejor o más eficiente andamiaje, por lo tanto eso va a ser lo que haga que una persona mayor pueda mantenerse a mejores niveles, ¿vale? Y aún a la posibilidad de la plasticidad que dura toda la vida. Se venía diciendo, o se ha dicho mucho, y la gente, esto fuera de según qué contexto le cuesta entender que a pesar de que nos hagamos mayores, el cerebro sigue teniendo plasticidad y sigue aprendiendo, ¿vale? Con la diferencia de que puede hacerlo más tarde, más despacio, que la memoria operativa se nos despiste más y tal, pero que al final puede seguir aprendiendo y puede seguir funcionando y puede seguir en marcha. Pero eso cuesta aceptarlo fuera de quizás los ámbitos en los cuales se esté estudiando, ¿vale? Pero esta teoría lo que nos demuestra es eso, y lo que nos han demostrado los diferentes estudios que hemos ido viendo es que existe, ¿vale? Evidencia de que algunos sistemas pues han ayudado a otros, ¿no? Como era el caso de la comprensión verbal y tal, a pues cubrir funciones que se tenían conjuntamente, ¿vale? Que en los jóvenes había más especificidad bilateral, ¿vale? Cada uno a su rollo, cada hemisferio, y que cuando más mayores nos hacemos, pues mayor colaboración bilateral, ¿vale? Yo creo que con esto, más lo que vimos el otro día, queda bastante claro los estudios que hay sobre el envejecimiento a nivel cognitivo, ¿vale? Con según qué índices cognitivos, ¿vale? Y a nivel intelectual con el estudio de la inteligencia y de tal, que no se deteriora tanto, ¿vale? Entonces, ya está. Hasta aquí hemos llegado en este curso. Os deseo a todos pues que tengáis mucha suerte en los exámenes, que se os den muy bien. Y nada, espero que no volvamos a vernos en esta asignatura, que ya nos vemos en otras y eso, ¿no? Y que nada, que le deis mucha caña, muchos ánimos, mucha suerte a todos y nada, a terminarlo vosotros estudiando mucho, dando repasillos y si necesitáis algo, bueno, pues aquí estoy, tenéis mi mail por ahí apuntado desde el principio y los que necesitáis algo me lo decís. Pues ha sido un placer, muchas gracias y nada, nos vemos otro curso. Hasta luego.